El método de construcción de suelo reforzado con geosintéticos hace posible la ejecución de terraplenes empinados y la construcción de muros verticales de contención. Este sistema de tierra reforzada con geosintéticos es un material compuesto por suelo granular y elementos de refuerzo hechos de materiales poliméricos, llamados geosintéticos o geotextiles. Los mismos se colocan en capas horizontales dispuestos a una cierta distancia vertical entre sí, los cuales toman esfuerzos de tracción y aumentan la resistencia al corte del suelo a partir de generar fricción entre el suelo y el geotextil. Los geosintéticos tienen alta resistencia a la tracción. Las fuerzas desestabilizadoras del muro se transmiten por corte al geosintético, y este entra en tracción. La resistencia a tracción del geosintético debe ser capaz de absorber el esfuerzo de tracción horizontal generado durante la vida útil de la estructura. Además, el geotextil debe estar anclado a la zona estable del terreno para que se pueda transmitir este esfuerzo horizontal. Este anclaje se consigue gracias al rozamiento entre el relleno y el geosintético. Para trabajar correctamente, estos refuerzos deben extenderse por fuera de la cuña de falla. De esta manera, transmiten los esfuerzos a la zona pasiva, la cual es estable. Se investigaron distintas posibles formas de falla. Algunas de ellas se propusieron completamente dentro del cuerpo del suelo con geotextiles, otras parcialmente fuera de dicha zona y otras completamente fuera. Se llegó a la conclusión de que la falla puede ser causada internamente por insuficiente resistencia del material ante las presiones del suelo. Puede deberse a espaciamiento excesivo entre las capas del refuerzo horizontal, al solape insuficiente o a la longitud escasa del mismo. O bien, puede fallar por inestabilidad general, es decir, que se comporta como bloque y falla por volcamiento, desplazamiento o capacidad de carga. En estas imágenes se muestran distintas geometrías posibles según la altura a salvar y las condiciones del suelo. Además de las distintas geometrías, se pueden disponer distintos elementos como paramento frontal, para proteger a los geosintéticos de los rayos ultravioleta, como gaviones, bloques de concreto o vegetación natural. El proceso de ejecución consiste en nivelar y compactar el terreno, colocar una capa de geosintético, disponer elementos de contención, rellenar con suelo y luego solapar la geomalla. Así sucesivamente, el muro va ganando altura. Además, puede intercalarse un sistema de drenaje. Como los geosintéticos se degradan ante los rayos ultravioleta, en este caso se recubre con vegetación natural, logrando una buena integración con el medio ambiente. Hoy en el mercado existen varias opciones para construcción de muros de contención. Hay opciones desde el uso de gaviones hasta de hormigón armado, pero estos, por más que sean eficientes, tienen un costo elevado. Los geotextiles son una solución rápida, económica y práctica, como refuerzo para la ejecución de muros de contención, ya que utiliza la propia tierra que se encuentra en el lugar para la construcción del muro. La ejecución de muros de contención con geotextil es simple y rápida. La tierra es recortada del talud existente, envuelta por el geotextil y dispuesta en diferentes capas. De esta manera se crea una barrera compacta y resistente. En este caso no es necesario aplicar ningún sistema de drenaje. Muchas veces, para poder darle esa forma a las franjas de suelo, es necesario contener con algún elemento, que una vez fijo el geosintético, se retira. Otra opción para ejecutar el paramento vertical es con bloques de concreto armado. El suelo se coloca en el terreno natural y se compacta. En este caso será necesario ejecutar un sistema de drenes. Una vez colocados los drenes, se coloca la geomalla y así se van haciendo los diferentes niveles. Para el trabajo en altura, se deben utilizar andamios y se deberán tomar las medidas de seguridad pertinentes. La maquinaria que se utilice debe operar a una distancia prudente del paramento vertical. En esta instancia se muestra una obra a gran escala. Se trata de una estructura de contención de suelo reforzado con Terramesh verde de la marca Macaferri para el aeropuerto Catarina en Brasil. A continuación se mostrarán una serie de videos de la ejecución de distintas obras en las que se buscará resaltar las medidas de seguridad tomadas.
En esta imagen puede verse a uno de los obreros con un arnés colocado, que probablemente esté atado a un cabo de vida. La ley argentina prevé el uso de estos elementos cuando existe una diferencia de nivel de más de 2,5 metros. En primer lugar, se muestra el proceso de movimiento de suelos. Se debe llevar a cabo un desmonte y limpieza, retirar escombros y otros. Previo a una excavación, movimiento de suelo o trabajo subterráneo, se realizará un reconocimiento del lugar, determinándose las medidas de seguridad necesarias a tomar en cada área de trabajo. Seguidamente, se procede a la colocación del relleno y se lo compacta. Posteriormente, se procede a la colocación del geosintético. Se observa que hay un obrero descalzo, pero los demás cuentan con el calzado correspondiente, casco y chaleco adecuados. Se deben solapar entre sí las distintas capas de geosintético y anclarlas entre sí y al suelo para evitar desplazamientos. Se debe asegurar que el ancho de superposición sea suficiente. El video muestra cómo se van ejecutando las sucesivas capas verticales que dan altura al muro. Finalmente, para la construcción de la superficie del muro o el coronamiento del mismo, en este caso se colocan bolsas como parante. Se observa en el video cómo las mismas se rellenan con suelo. Seguidamente, se rellena y se compacta. Se debe verificar la compacidad mediante algún método. En estas obras de gran magnitud es muy importante mantener la limpieza y el orden para no entorpecer la ejecución. Además es muy importante que la vestimenta utilizada tenga material reflectivo, para poder divisar fácilmente a los trabajadores. En este video se ve que las personas tienen uniformes de colores llamativos. Algunos utilizan botas amarillas. La ley argentina establece que los trabajadores deberán utilizar los equipos y elementos de protección personal de acuerdo al tipo de tarea que deban realizar y a los riesgos emergentes de la misma. Se prohíbe la utilización de elementos y accesorios como bufandas, pulseras, cadenas, corbatas, que pueden significar un riesgo adicional en la ejecución de las tareas. Se prevé la utilización de fajas en caso de levantamiento de elementos pesados como los vistos recién. A continuación se muestran imágenes de distintas obras. La ley regula el uso de guantes, casco, chaleco, calzado de seguridad y otros elementos según el trabajo que se realice, como fajas, anteojos, arneses, entre otros. Con respecto a esta tercera imagen, deberá tenerse en cuenta la resistencia del suelo en los bordes de la excavación cuando estos se utilicen para acomodar materiales, desplazar cargas o efectuar cualquier tipo de instalación, debiendo el responsable de higiene y seguridad establecer las medidas adecuadas para evitar la caída del material, equipo, herramientas u otros, o bien el desmoronamiento mismo del muro. A continuación se expondrán algunos casos de obras llevadas a cabo en la Argentina. El primero de ellos consiste en la ampliación del Hotel Yao Yao en el departamento de Bariloche, Río Negro, Argentina. Se ejecutó una excavación por medio de voladura y dio por resultado un talud notoriamente inestable. Se materializaron distintas soluciones según las pendientes requeridas. La contención del terreno se logró con una solución que combina geogrillas, Fortrack y tramos con anclajes metálicos inyectados. La técnica de suelo reforzado en la construcción de taludes ha tenido un extenso desarrollo en los últimos meses, esencialmente debido al hecho de materializar estructuras seguras y confiables, aún en condiciones extremas de sismicidad, acompañadas por una notable sencillez constructiva y flexibilidad de diseño. El segundo caso de obra que se va a exponer consiste en el empleo de geogrillas Fortrack en muelles pesqueros. Se elaboró un proyecto para reconstruir y ampliar 2 muelles pesqueros en el puerto de San Antonio Oeste, en Río Negro, Argentina. El tercer caso se ejecutó en el Parque Plaza Logística Ciudad, ubicado próximo al riachuelo. Debía salvarse un desnivel de 5 metros de altura mediante un muro de contención, fundado sobre suelos de baja capacidad portante. Se ejecutó como solución el sistema muro Terrae, compuesta por bloques premoldeados de hormigón con cara vista y geogrillas Fortrack como elementos de refuerzo del macizo.